¿Puedes hacer el chat? Sí. Perfecto. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Antes de empezar, agradezco a Óscar Fernández Orengo que haya provocado este encuentro. Sí. Entonces, yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, y es ¿por qué haces cine? Porque no fui futbolista. No, pues, creo que es lo único que me sale más o menos bien. Más o menos. Más o menos bien. Sí, siempre me ha gustado mucho el cine. A mi papá le gustaba, era muy cinéfilo. Recuerdo que me contaba que se gastaba sus domingos, el dinero que le daban para la semana se lo gastaba el domingo viendo películas. Nosotros somos de Uruapan, Michoacán, y en esa época no había televisión. En la época de mi padre, cuando mi padre era niño, no había televisión en Uruapan. Es una ciudad muy pequeña en Michoacán, en México, y lo que llegaba era el cine. Y pues nada, se iba y se metía toda la tarde del domingo a ver 3 películas. Y luego me contaba historias de niño, y a mí me gustaba intervenir en esas historias. Mi padre no tiene mucha imaginación, entonces cuando me contaba cuentos para dormirme, me contaba en realidad una película. Y yo la terminaba completando. Y y ya luego no me atreví como a decir que quería estudiar cine, estudié comunicación, Vale. pero ya sabía que yo quería hacer cine, o sea, estaba toda la carrera de comunicación eh, buscando hacer un cortometraje, hacer algo, y ya terminando la carrera me decidí a aplicar al CCC y me fui a estudiar cine ya a full, y pues ya ahí arranqué. ¿Por qué hago cine? Pues sí, porque así entiendo el mundo, o sea, porque el mundo lo he entendido a través de imágenes y sonido, porque me gusta aprovechar la sensibilidad que tengo. Yo no soy una persona muy culta, soy una persona bastante inculta, creo, pero soy una persona sensible y puedo usar esa sensibilidad para contar lo que pienso, lo que siento y transmitirlo a las personas y comunicarme. Creo que por eso hago cine. No sé si te contesté o no. Es curioso, inculta, ¿te consideras? Sí, yo me considero bastante limitado en cuestión Vale. de haber visto mucho cine o leído mucho. No, la verdad es que siento que he leído y que he visto poco. eh, Me considero bastante inculto. No, pero la idea del cine, ¿no? Es transmitir emociones, ¿no? Transmitir emociones, pensamiento, comunicarse, conectar con el otro, ¿no? Acercar, entender, reinterpretar. Es una herramienta, es un vehículo, El cine es muchas cosas, o sea, no es solo una, creo yo. Vale. Estudias en México y ¿por qué acabas en la escuela de Elías Querejeta, en la Cinescola en San Sebastián, haciendo un máster? ¿Por qué no, yo qué sé, Estados Unidos, Francia, Madrid, Barcelona, no sé? Había varias cosas que se juntaban, ¿no? Estábamos en pandemia, saliendo de la pandemia. Karen, mi pareja, y yo estábamos cansados de México. Vale. Siempre había querido venir a vivir a Europa. Y Odey Zabaleta, mi fotógrafo, Sí. es vasco y tiene un piso en Pasaya. Y fue una opción como intercambiar pisos y quedarnos ahí en su casa y estudiar en la Elías Querejeta, ¿no? Y cuando revisé el programa de la Elías Querejeta vi que no era una escuela de cine convencional. Yo lo que necesitaba era como sacudirme, quería aprender algo nuevo. Yo decía, necesito desaprender a hacer cine porque la técnica ya era como de plano contra plano. Yeah. ¿No? Y ahí lo que pasó es que se me hizo muy interesante el programa que tenía la Elías Querejeta. Apliqué con 38, 39 años, o sea, muy grande para entrar al máster, muy mayor, y me aceptaron,
y llevé el proyecto de esta película ahí y se trabajó la reescritura del guión ahí, porque sentía que no era lo que quería filmar. Y ahí con Michel Gastambide, bajo la tutoría aquí hay que arrodillarse. No, hombre, Michel... que genuflexarse, ¿no? Como se dice. Es que Michel sí, es un grande. Es un grande y Sí. acaba de coescribir con Víctor Erice y se convirtió ya no solo en un tutor, sino en un amigo, ¿no? Y una persona muy cercana ahí en Donosti. Y nos ayudó muchísimo a tener la confianza de construir el guión o de construir el guión y explorar nuevas narrativas y nuevos caminos para llegar a lo que es esta película. Es interesante esto que has dicho, lo de desaprender, porque hay un escultor catalán que te recomiendo que si no lo conoces lo conozcas, que se llama Jaume Plensa, que yo lo entrevisté porque en la Filmoteca le hicieron una carta blanca, le eligió una serie de películas para un ciclo. Ajá. Y él dice, hay que desaprender todo lo que has aprendido para encontrar tu propio yo como creador. Sí. Sí, claro, sí. Ese es tu proceso en San Sebastián. Sí, y también en San Sebastián, por ejemplo, en la Elías Querejeta tuvimos una profesora que se llama Jessica Sara Rinland. Ella creo que además en ese momento solo tenía cortometrajes, pero tenía un método de trabajo muy interesante que era contrastar con libros, con la naturaleza, con teorías, y por alguna razón yo en ese momento ahí le escribía a Luis Felipe Lomelí, un escritor mexicano, para saludarlo, no sé, y me dijo, ¿estás en San Sebastián? Sí, estoy por acá. Me recomendó que fuera a ver a una persona, Jorge, ahora mismo se me fue el apellido, pero es el encargado, el jefe del área de experimentación con materiales de la Universidad del País Vasco. Es como un departamento de experimentación de física, y ellos tienen un festival que es como donde se triangula entre arte, literatura y ciencia. Y cada 2 años hacen un encuentro de arte, literatura y ciencia. Se llama... se me fue el nombre ahora. Bueno, fui, lo vi, me regaló un libro y en este libro está lleno de ensayos cortitos de escritores, cineastas, artistas, científicos, y va relacionando temas. Y encontré sobre la memoria muchos textos que me ayudaron a crear como el marco para determinar la estética de la película, ¿no? Para acercarme desde la memoria a la creación de El Diablo Fuma. Entonces fue muy importante, y también la escultura en San Sebastián, de Oteiza o sea, como acercarme a estos grandes escultores y ver Chillida y ver que hay una película de Arantxa Aguirre, Ciento volando, que habla mucho de Chillida y tal. Es que cambia todo, o sea, es que tú habías visto la escultura como esculpir un material todo, y de repente te das cuenta de que se puede esculpir el vacío, y o sea, es que esto cambia todo, ¿no? Y la escultura no es lo que se ve, sino lo que no se ve. Exactamente, sí, y no sé, me cambió muchísimas cosas, y me cambió la forma de entender también el cine y la naturaleza de la ciencia y la realidad. Corrígeme si me equivoco, pero esto nace de una historia un poco personal de tu pareja, Karen, ¿no? Karen, sí. Bueno, el punto de partida es una historia como algo personal, y a partir de ahí empiezas a fabular, ¿no? Sí, Karen empieza a escribir este guión ya hace muchos años a partir de experiencias personales suyas. Las cosas no sucedieron exactamente como en la película, es una ficción, pero sí que partimos de ahí. Y luego se completaron con la imaginación, con la ficción, con experiencias mías, con miedos míos, y coescribimos a 4 manos. Karen viene de la poesía, entonces ella se le da mejor la poesía y una narrativa que no responde a la causa y efecto, sino que responde más a una creación a partir de los huecos, de lo borrado, de lo tachado, de lo
¿no? Y yo soy más de prosa, yo soy más no, pero es que esto tiene que tener una consecuencia, esta acción nos tiene que llevar a algo y así fuimos encontrando un equilibrio entre la trama y las imágenes y las escenas que tenían una vida propia, ¿no? Más del orden poético que del orden narrativo. Pero siempre dijimos que esta película debería de parecerse más a un libro de poesía que a un libro, que a una novela. Tengo que hacerte la pregunta obvia, que supongo que te la habrán hecho constantemente. El diablo fuma y entre paréntesis y guarda las cabezas de 2 cerillos quemados en la misma caja. Es un título que creo yo que tiene que ver mucho con México. Ya te diré por qué. En México la relación que hay con la muerte es muy cotidiana, es muy natural. Más que aquí, creo yo. E infinitamente más interesante y más humana que aquí, en España, por ejemplo. Entonces, ¿de dónde viene este título tan...? Es que es real, es poético, puede ser, no sé, místico, no sé, tiene muchas interpretaciones el título. Viene de un poema de Karen. Vale. O sea, nosotros escribimos en paralelo, no solo el guión, sino que hay textos que se van generando y ejercicios que hacemos y escenas que no están en formato de guión que desarrollamos. Y Karen escribe todo el tiempo poesía. Y me encontré con un poema y me llamó la atención ese fragmento. Y le dije, esto lo podemos usar como el título de la película. Pero tal vez es muy largo. No, está bien. y, y se fue quedando y se fue quedando. Y se fue integrando a la película y terminó por darle forma y por darle todo el sentido a esta película. Y viene de una anécdota de Karen también, de que una vez fue a la casa de su bisabuela, ni siquiera de su abuela, de su bisabuela, y abriendo cajones encontró justamente una cajita de cerillos. En ese momento Karen todavía fumaba y dijo, bueno, me los voy a llevar, me sirven. Los agitó y sonaban, ¿no? Y cuando los abrió vio que nada más tenía las cabecitas quemadas dentro de la caja. Y se le quedó mucho esa imagen, ¿no? Entonces tiene como el título tiene en sí mismo una imagen. Siempre dicen que el cine no es literatura, pero yo creo que el cine sí es literatura y se relaciona con la literatura porque, bueno, Carlos Fuentes decía que cuando vio El perro andaluz, el cortometraje del perro andaluz, entendió que detrás de la imagen vive un sueño, ¿no? Yo creo que detrás de la imagen tiene que haber una imagen, siempre. O sea, detrás de la pantalla, atrás de eso que estás mostrando y que es evidente, tiene que crearse una segunda imagen. La película tiene que vivir fuera de la pantalla. Y el título se sale de la pantalla, se sale de los márgenes del título, justamente. A mí me gusta porque en la película todo el rato hay una visión muy realista y a la vez muy poética. ¿Cómo podríamos llamar o cómo lo llamabais vosotros, Karen y tú, esa relación entre lo poético y lo real que hay en vuestra película todo el rato? Porque yo creo que hay como una tercera ventana, que no sé qué nombre ponerle, pero es como una mezcla de realidad-fantasía constantemente. Sí, nos han tratado de meter en la caja del realismo mágico, pero yo no lo veo así, ¿eh? Es que el realismo mágico, yo cuando busqué, bueno, a ver, vamos a ver cuál es la definición de realismo mágico, ¿no? Porque ya todo cabe en el realismo mágico, y efectivamente todo cabe en el realismo mágico. O sea, Latinoamérica entera la metes en el realismo mágico así, y entra todo. Es que es una forma de relacionarse con la realidad, ¿no? Yo creo que cuidamos mucho la verosimilitud de la película, que este universo que estábamos construyendo tuviera sus propias reglas y que los actores dentro de esta historia o de estas historias fueran creíbles y por eso se sienten reales, pero sin embargo dejamos espacio para que sucedieran cosas fantásticas o cosas que no pertenecen al orden real, porque la película se narra desde el punto de vista de 5 niños y de una abuela que tiene una percepción alterada de la realidad. Es otra niña. Es otra niña también, sí, y que sus miedos se materializan.
y para ella son reales. Entonces, a partir de la subjetividad de estos personajes, pudimos acceder como a esa realidad, porque para ellos es real, lo que sucede ahí es, o sea, real. Cualquier cosa que sea no realista de un orden metafísico, de esto supernatural, eso, es que realmente está sucediendo. ¿Quién decía aquello de la realidad inventada? Que ya no es real, sino otra cosa. No sé. Pero me gustaba esa frase, realidad inventada. No sé quién lo dijo, pero era como algo que parece real, pero en realidad no es real, ¿no? Pero parece, porque ¿sabes quién? Tiene las leyes de la física, ¿no? Michel Gaztambide justo nos decía, es que es realismo alterado. Sí, totalmente. Esto es un realismo alterado. Sí. Y tienes que generar las propias reglas de ese realismo alterado, ¿no? Y lo llamo, sí, ahora que lo dices, no real, justo, Gasta. Sí. Además, ahora parece que en la película hay como una especie de pandemia. O sea, salir fuera es peligroso. Es que eran los 90s. Entonces, ellos se encierran. Que Diana ayer dijo Cría Cuervos de Carlos Saura y es fantástico, ¿no? Esa referencia, ¿no? Porque en Cría Cuervos están como encerrados, ellos también están encerrados, pero no de una manera como prisión. Ellos hacen como un palacio de fantasía, ¿no? Claro. Un lugar donde experimentar, donde... Y sobre todo esta relación de hermanos, de que te pegas y al momento te das un beso o te das un abrazo, ¿no? Porque los niños no tienen rencor. Los niños, ¿no? En general... Les dura poco. O les dura poco, el enfado les dura poco. Sí, es como la escena esta, ¿no? Sí. De ya, Víctor, mañana le pegas y mañana, sí. Y mañana ya se olvidó eso, sí. O sea, es que... O a lo mejor le pega, pero el otro no se ofende y ya está. Claro, y ya está. Sí. Sí, o sea, las relaciones se generan y se rompen y se vuelven a regenerar mucho más rápido cuando somos niños. Que ahí entras en un rollo de fábula, ¿no? De cuento de hadas, ¿no? También, ¿no? No lo sé. Yo lo veía en el sentido de eso, de que ellos están allí y empiezan a vivir, a hacerse suyo esa casa, porque esa casa era de sus padres, pero se hacen así. Y además, ¿en qué momento entra el vídeo? Porque el vídeo, yo me acuerdo en los 90 que todo el mundo filmaba. Todo el mundo grababa. Todo el mundo tenía una Handycam en su casa. Entonces, ¿en qué momento entra y empiezas a entrar en otro limbo que no es ni ficción ni realidad? Es otra cosa. Porque la cámara y lo que se filma empieza a tener una presencia con el tiempo. De hecho, la película no sabes cuánto tiempo va pasando. Están ahí, parece que el tiempo se haya detenido y el tiempo, por ejemplo, esa idea de que el tiempo fuera va lineal, pero en casa no. En casa el tiempo se ha mezclado. Y entrar la ficción de lo que se graba en la cámara. ¡Oh! Es súper interesante la peli. Súper interesante, en serio. Sí, van metiendo esos puntos del pasado, ¿no? ¡Oh! Muy interesante. Sí, fue deliberado. O sea, el uso de la sí. El uso de la Handycam, de este material, nos permitía crear una ruptura con el tiempo lineal. Que se introduce muy rápido en la película, se introduce en las primeras secuencias, los niños están jugando con esa cámara y te das cuenta que se están grabando, ¿no? Es para plantear ese elemento y decir, mira, esto va a existir aquí. Pero claro, los niños juegan con la cámara y la adelantan y luego la retrasan y luego graban encima ¿no? Y tú ves uno de esos vídeos y está el vídeo del cumpleaños, ¿no? Y vas viendo el vídeo del cumpleaños, no en esta película, ¿no? En la vida, ¿no? Y está el vídeo del cumpleaños y cuando ya va a soplar las velas, se corta y está la grabación de que le abrieron la puerta del baño a uno, ¿no? O sea, y están así, son pedazos de vida, sí. Y pedazos de memoria y pedazos de documentos muy íntimos también, ¿no? Que son cámaras que estaban dentro de las casas, grabando la intimidad y momentos como especiales, ¿no? Se usaban mucho en momentos especiales, ¿no? Y ahí lo que queríamos era crear otra capa como de metaficción, de que hubiera un documento dentro de esta misma película, una película dentro de la película, y que pudiéramos ir al futuro y al pasado sin problema, ¿no? Y
sí fue también un elemento que se integró muy bien. Tú habías hecho antes 2 trabajos anteriores con Odey Zabaleta. ¿Dónde lo conoces? ¿Por qué trabaja contigo? ¿Sigue trabajando contigo? Yo ya creo la relación ya no es profesional, es amistad, familiar casi. Entonces, de hecho, el 4/3, ¿no? ¿Tiene la pantalla? No, es 1:55:1. Pero se parece un poco, ¿no? Se parece, sí, es como... ¿Y por qué este formato? Bueno, explícame cómo conoces a Odey y cómo trabajáis y tal. A Odey yo lo conozco en el porque centro... es un mexicano vasco, ¿no? Es un... Ya, es más mexicano que vasco, pero lo van a matar en Beasain si escuchan eso. Él es de Beasain, él es de un pueblo del interior de Guipúzcoa, en Euskal Herria, y él sale de Euskal Herria bastante joven a estudiar filosofía. Creo que primero viene aquí a Barcelona y luego se va a Argentina. Y yo lo conozco en el Centro de Capacitación Cinematográfica en México. Y llega una semana tarde, Odey. Y hay una anécdota que los compañeros decíamos, no, va a venir una española, súper guapa, Odey, sí, investigábamos y es nombre de chica, sí, pero también de chico. Y este tipo, hablando en argentino, además, castellano en argentino, che, boludo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No venía una española, ¿por qué llegó un gordo argentino aquí? Y resulta que él se fue a Argentina a estudiar filosofía y decía, es que yo nunca... Y se le pegó el acento. Yo nunca usé el castellano en Euskal Herria. O sea, yo usaba el vasco. Yo no le creía. 15 años después yo vengo a vivir al País Vasco y me doy cuenta de que, claro, o sea, es que al interior se habla euskera. Y nos conocimos ahí en el CCC y fuimos trabajando todos los proyectos juntos y se volvió una relación... Pues ya es mi mejor amigo, su hijo nació en mi casa en México, o sea, está creciendo allá y para mí es como un sobrino y sí, ya es una relación que vaya más allá de lo laboral. Esta película también es de Odey. ¿Y el formato? ¿Por qué este formato? El formato lo escogimos... ¿Para sugerir los años 90? No. ¿Porque entra el vídeo luego y para que no haya...? El vídeo sí que es 4:3. Vale. La película es 1:55:1 y escogimos ese formato porque es el tamaño de las fotos fijas. Vale. Y siempre también decíamos que en imagen la película se tenía que ver más como un álbum de fotos familiares, vale, que como una película, ¿no? Como tal, o sea, y estas fotos que son imperfectas, ¿no? Que se sacaban ahí, las familias salen chuecas y todo, bueno, intentamos como inspirarnos en esa estética para filmar la película. Una cosa curiosa, no hay un trauma cuando los niños se quedan como solos, ¿no? Ellos aceptan un poco esa realidad, esa naturalidad. Un poco el mayor se queda un poco tristón, él quiere irse porque sabe o intuye lo que está pasando, ¿no? Pero no hay un trauma, o sea, ellos aceptan un poco esa realidad, ya vendrán mis padres, ¿no? Es que el niño, no sé si está claro, pero el niño dice otra vez. Otra vez, sí, ¿no? Sí. No es la primera vez que esto sucede, ¿no? Sí. La mamá desaparece. Sí, el padre le dice, ya sabes lo que ha hecho mamá, ¿no? Ya sabes lo que está pasando, ¿no? Sí, ya sabes lo que está pasando con tu madre. Y el niño quiere ayudar, ¿no? Y no hay un trauma porque las cosas pasan y los niños, pues se fue mamá. ¿Y qué? Pues ya regresará, ¿no? Sí, bueno, mi papá fue a buscarla y ya está. Sí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Huelga de hambre? Pues no, o sea, pues seguir viviendo. Seguir viviendo, claro. Sí, es así. Sí, yo creo que en ese sentido el mundo se ha hecho más, ¿no? Más diferente, ¿no? De cristal. Sí, ¿no? O demasiado frágil, ¿no? Más o menos, porque... yo creo que viene todo porque tenemos tendencia a buscar siempre razones y nos cuesta aceptar las cosas, ¿no? Un poco. O sea, yo he visto gente que se llora, gente que se graba en un teléfono celular llorando. Sí. Miren lo que me están haciendo pasar y es, ¿cómo demonios está sosteniendo el teléfono ahí? ¿Qué capacidad de
O sea, es que Es muy loco. para mí es rarísimo. Y claro, yo soy de la última generación, Sí. o de las últimas generaciones que conocimos este mundo sin internet y sin esos dispositivos, ¿no? Los chicos ahora nacieron, y los que nacieron en el 2004, ¿el iPhone de cuándo es? 2008, 2009, sí. Una cosa así. O sea, es que ya cuando empezaron a tomar conciencia ya existían los smartphones. Y pues es un dispositivo que se ha integrado como a nuestras vidas para bien y para mal. No sé, sí creo que es una manera diferente, pero también las niñas de la película, las dos mayores, vienen de lugares bien complicados de la Ciudad de México. Una de ellas es de Catepec, Laura, y la otra es de Tepito. Y les ha tocado vivir cosas que tú y yo ni nos imaginamos. Que mejor no vivirlas, ¿no? Sí, o sea, y la vida las ha curtido y y no dejan de ser personas sensibles, son unas niñas maravillosas. Sí. El mal no ha podido con ella, ¿no? Siguen teniendo humanidad. Pues sí, o sea, pero son duras, o sea, son duras y el personaje, por ejemplo, de Marisol, la hermana de en medio, de todos los niños, es la única que nunca llora, ¿no? Y es que ella no llora, en la vida real no llora, o sea, ella así es dura. Y yo sabía que ese personaje no se iba a romper porque ella así es, ella absorbe la realidad, la entiende de otra manera. ¿Puedes volver? Sí. Vale. Toma 2. Ahora que has hablado de los niños, dime cómo fue el proceso de casting, quiénes son, porque supongo, ayer hablaste que el más mayor sí que tenía alguna experiencia, pero las otras niñas, el otro niño no tenía ninguna experiencia. Tu primera película, tu primer largometraje con niños encerrados en una prisión, vaya, todo eran retos, todo eran como diciendo, si solo hago una peli, ¿no? En mi vida, va a ser si soy capaz de hacerla, ¿no? Sí, siempre te dicen así en tu primera película, de hecho en el CCC la regla es, en tu primer ejercicio, no niños, no viejos, no animales. Yo dije, bueno, ya no estoy en el CCC, ¿no? Vamos a meter todo esto. Ya he desaprendido todo esto. Vamos a desaprender. Eso es culpa de Alonso Ruiz Palacios, que en mi examen profesional... ¿Güeros? Sí, en mi examen profesional del CCC... La cocina, ¿no? Claro, sí, La Cocina. O sea, es un director que yo admiro muchísimo. Sí. Yo Güeros la vi, es fascinante esa peli, Güeros. Es increíble, sí. O sea, es todo lo que pasa, madre mía, que... Además... También es en los 90s. También en los 90. Además tiene ese rollo como de cuento fantástico dentro de una realidad, pero tiene un rollo... ¡Guau! El tema de la universidad, ¡qué loco! Tanta gente. ¡Guau! La huelga y todo. Sí. Qué brutal. Y además en blanco y negro. Blanco y negro, 4:3 también. Esta estaba en Netflix la vi. Sí, es que, bueno, esa película también ganó el premio de Mejor Ópera Prima en Berlín. Joder, con México, ¿eh? Con México. Y los mexicanos. Sí. Han sido 3 películas las que han ganado ese premio. Hostias. Y una de esas ha sido la nuestra, nos cayó también la suerte ahí. Pero esto, o sea, es culpa de Alonso, porque en mi examen profesional del CCC, él fue sinodal y me tocó defender la película, el cortometraje con el que yo me titulé con él. Y él me decía, estás muy cómodo filmando ahí historias de violencia y de seguimiento y estás como muy... ponte en lugares incómodos, Neto. Y Neto, te llamo. Sí, y, así me dicen mis amigos, pues es como el diminutivo de Ernesto. Claro. Y sí, y entonces cuando vi el texto de Karen dije, esto está buenísimo. Esto es muy incómodo. Esto es muy incómodo, 5 niños en una casa es un reto, ¿no? Bueno, sostenerla 6, ¿no? Con la abuela. Porque sí. Yo creo que cuando tú tienes un problema mental y a medida que te vas haciendo mayor y tienes un problema mental y hacerse mayor es volver a la infancia, ¿no? Cuadrar el ciclo de la vida, ¿no? Sí. Entonces yo creo que son 5 niños más 1, ¿no? 5 niños más 1. Sí. Yo la veo como una niña, ella. De hecho actúa igual que ellos. Tienes hambre, el yogur líquido le da y tal. Va y viene. Sí. O sea, lo que pasa es que ese personaje... Es como un fantasma, va y desaparece en la casa, ¿eh? Va y viene, tiene momentos de lucidez. Sí.
incluso es sarcástica por momentos, ¿no? No queda comida en el refri. Sí, ¿qué quieres? Enchiladas, no sé qué, ¿no? Le dice a una de las niñas. Entonces, pero luego regresa de la calle y está nerviosa y dice, se quieren meter, ¿no? Entonces, es un personaje que va y viene, que es adulto y niño al mismo tiempo, ¿no? Que tiene como varias capas, que se asoma a su locura, pero luego se vuelve a guardar, que de repente explota muchísimo su paranoia y luego es la más sensata, ¿no? Y eso... De hecho, bueno, no hablaremos de lo que ocurre más adelante porque es interesante. Pero me habías preguntado sobre el casting. Sí. Uh-huh. Sí, retomando lo del casting, hicimos como 2 meses casting de niños. Laura, la chica que hace de la hermana mayor, fue la primera en llegar. Y yo cuando la vi fue de, es ella, no lo puedo creer, o sea, es la primera que llegó. Luego vimos como 150 niños y fuimos completando. ¿Y dónde fuiste a buscarlos? ¿O ponías letreros, ellos venían? Se hizo una convocatoria, fuimos a algunas escuelas a ver niños. ¿Y la zona donde tú vives? No, por toda la Ciudad de México. Se lanzó en redes la convocatoria. Porque la película se rodó en Jalisco, ¿puede ser? No, se roda en la Ciudad de México. Vale. Y sí, y fueron llegando los niños. Vale. Laura era muy seria, tiene una capacidad de concentración muy buena, es muy sensible. La escogimos como Vanessa, como la hermana mayor. Donovan sí tenía experiencia y se manejaba muy bien. Entonces sabíamos que nos iba a ayudar mucho con los demás y por eso también lo escogimos. Y luego está Regina Alejandra, que también es que ella es muy especial. No sé cómo describirla, pero sabíamos que tenía algo muy especial. Tiene un control de motriz muy desarrollado para su edad. Rafa toca el piano y su canción favorita, Rafa es el niño más chiquito. Sí. Cuando les preguntábamos a los niños de esa edad cuál es su canción favorita, todos decían que Peso Pluma. Estaba de moda. Vale. Y él nos dijo, Claro de Luna. Y yo, ¿qué? Sí, serio? Es que me gusta tocarla. Claro. El piano. Y hacía taekwondo. Entonces sabíamos que iba a tener como una motricidad más desarrollada. Y se conocía con María Pau, la niña más pequeña, que ella fue así de, ¡buah! Esta es Elsa. O sea, es que tiene chispa. Tiene esa llama de la vida que necesitábamos en ese personaje. Es muy carismática. Fue difícil trabajar con ella. También porque no tenía experiencia, pero lo hizo increíble. O sea, se abrió, se sensibilizó, trabajó a la par de todos y lo hizo de manera maravillosa, ¿no? Todos son a su manera muy particulares, tienen algo especial, algo dentro de ellos, una esencia única. Yo creo que todos la tenemos, pero además ellos tenían la capacidad de trabajar y de abrirse y de relacionarse entre ellos y llevarse bien. Entonces fue mucho trabajo. Luego fueron 2 meses de taller con estos niños en las que trabajamos las relaciones entre ellos, las generamos, las creamos, ensayamos escenas, las exploramos. No seguimos el guión al pie de la letra, pero les dimos herramientas para que lo pudieran hacer. Y luego en el rodaje sí seguían escenas al pie de la letra. O sea, exactamente como está escrito, las dicen. Hay otras que sí son improvisación. Y hay otras que son algo espontáneo. O que utilizamos diferentes herramientas de acuerdo a cada una de las secuencias. O de lo que necesitaba cada una de las secuencias, ¿no? O sea, con la Handycam ellos operan cámara también. O sea, la traen ellos. ¿No? Entonces, así fue más o menos el proceso con los chicos. ¿Tú no habías trabajado nunca con niños, o sí? Sí, en Las Razones del Mundo había trabajado con un niño. Vale. Y me había quedado muy corto. 5. Aquí había 5. Y justo fue lo que me salió mal en esa película. Vale. Como que decía, esto es lo que peor me salió en este mediometraje. Se llama Las Razones del Mundo. Y dije, no nos podemos quedar. O sea, en lugar de decir, no vuelvo a trabajar con niños, no, justo, vamos, al contrario, a hacerlo bien. Claro, cuando algo te sale mal, tienes que probar a que te salga bien, ¿no? Sí.
Me gusta que el montaje que hacéis Karen y tú, o sea, el guión, o sea, en vuestra película, Karen también estaba en el rodaje, supongo. No. No, vale. No, Karen se quedó en Vale, el o País sea, Vasco. estáis en el guión juntos, en el rodaje no está, y luego el montaje vuelve a aparecer. Sí, porque Karen y yo somos pareja, entonces Vale. vivimos juntos. Entonces Karen estaba ahí viendo los cortes y Y decía... Odey también. ¿Por qué está Odey en la película? Porque ayer comentaste en el coloquio que él la parte final es suya, ¿no? O sea, se le ocurrió a él o él la organizó o la construyó de tal manera. Es que la parte final es de los tres. Vale. La construimos, cada uno aportó de manera diferente. O sea, Odey lo que hacía, yo soy editor. Yo trabajo como editor, me gano la vida como editando películas, series para otras personas, para otros proyectos, y me gusta mucho y aprendo mucho. Entonces me vi con la capacidad de hacerlo porque además había trabajado, todos mis cortometrajes los había editado yo, pero aquí llegó un punto donde me bloqueé. Yeah. Y entonces empezamos a como a hablar sobre los cortes y las versiones de los screeners. Y Odey los descargaba en México y los cortaba él y los reorganizaba. Y decía, mira, si pones esto así y esto así, puede funcionar. Solo yo no sé cómo hacerlo bien, pero tú hazlo bien, ¿no? Entonces decía, ok. Entonces, en ese proceso, en esa ida y vuelta, y luego Karen también aportaba, ¿no? Entonces, toda la parte final, por ejemplo, a Odey se le ocurrió la estructura. Dijo, si ponemos esto y esto y esto, puede funcionar. Yo lo probé, lo edité bien todo y dije, sí funciona. Y luego el plano final, a mí se me ocurrió ponerlo ahí. O sea, dije, no digas. No voy a decir qué, pero a mí se me ocurrió que estuviera en ese sitio. Dije, este es el plano final de la película. Vale. Y luego a Karen se le ocurrió que sucediera algo dentro de ese plano final que cambiaba toda la película, ¿no? Que la resignifica. Entonces, por eso digo que es una edición entre los tres, o sea, porque cada uno aportaba, es una edición colaborativa. Porque todo el plano final estaba en el guión, pero no de la misma, contado de esa manera, sino cambió, ¿no? Cambió, Vale. Cambió y no estaba en ese sitio. Vale. Uh-huh. Wow, qué difícil es estructurar una peli, y dejarla así, ¿no? Pues es que cuántas dudas, cuánta sí. Inseguridad genera el cine, hacer cine. Sí, sabíamos que teníamos la posibilidad de jugar con estos bloques porque la construcción de la película era como un tanto episódica, sí. Y eso podía hacer como que las secuencias sean intercambiables casi, ¿no? Y encontrar la estructura pues fue... O sea, en papel funcionaba, pero luego cuando lo veíamos decíamos, es que no estamos llegando, no funcionan, ¿no? La película se escribe 3 veces, en papel, en el set y luego en edición. De hecho, el papel es una cosa, el set es otra y el montaje nada. O sea son tres espacios por los que tienes que pasar, pero nada que ver ninguno del otro. Nada que ver. Uno es más fabulación, el otro es más físico, el rodaje. O sea, tienes que hacer planos, tienes que hacer todo. Sí. Y luego es más una mezcla de fabulación y físico, ¿no? Sí, o sea... Vamos a imaginar la película, cuántas películas podían ser, ¿no? Sí. Esta es una peli, pero podían haber sido otras. Sí, claro. Y sí, nada que ver, ¿eh? No, es que sí, o sea, pasamos, yo creo que tuvimos como 17 cortes, una cosa así. Ya ves. Sí. Y luego la cámara que está súper pegada a ellos y nunca sientes el tema de estar ahí dentro, pero no es claustrofóbico. ¿Esto cómo se consigue? ¿Cómo se consigue que la cámara esté tan cerca de ellos y yo no sentí claustrofobia en ningún momento de la peli? Bueno, hay gente que sí la siente. Vale, pero yo no. Entonces, ¿cuál era vuestra idea de estar la cámara tan pegada a ellos? Porque la cámara se convierte casi en una parte del cuerpo, en una extremidad, casi. Sí, era como que nosotros siempre decimos con Odey que necesitamos estar cerca, contar las partes y nunca el todo, vale. ¿no? Y eso significaba no tener planos abiertos. Al no tener planos abiertos, todo el espacio se vuelve mucho más abstracto. Al hacerse mucho más abstracto, el espectador tiene que completar, ¿no? Entonces fue parte de la imitación de la memoria, ¿no? Porque la memoria
tú no puedes recordar todo, ¿no? O sea, si no, serías Funes el memorioso, que tardarías un día en recordar un día. Entonces, la memoria, para poder funcionar, tiene que olvidar. Y para seguir funcionando, completa, recordamos conceptos. Entonces, utilizamos como esta estrategia para imitar a la memoria, porque justo entendemos que la memoria no es perfecta, y este mecanismo lo llevamos como a la puesta en escena y puesta en cámara. Al fragmentar, al contar las partes, al dejar huecos, al tener elipsis, ¿no? El espectador tiene que completar, y se identifica con el espacio. La casa, si bien es un espacio habitado por ellos todo, es muy difícil de reconstruir geográficamente. Imposible. Claro, pero luego el espectador dice, ese es como el que tenía mi abuela. Mi abuela sí colgaba trampas de moscas. Esa televisión, no, esa parte, o sea, porque solo tiene partes y le está completando con experiencias propias. Está fragmentado todo, o sea, tú no puedes verla, no sabes cómo es de grande la casa, no sabes cuántas habitaciones hay, no, es como una especie de laberinto constante, ¿no? Sí, es lo opuesto a Roma. Sí. A la película de Cuarón, sí, o sea, es lo opuesto, o sea... Nada. Porque aquí no lo ves. Claro. No ves ni por fuera lo grande que es, nada. Es como hay una peli brasileña que se estrenó hace poco, Aún estoy aquí, de Walter Salles. Ay, no la he visto, me dicen que es increíble. Sí, es increíble, y yo en muchos momentos es la misma planificación que la tuya. De mostrar la familia, mostrar esa fragmentación, porque al final la película... lo que ocurre en la película genera una fragmentación, y ya desde la planificación está esa fragmentación. Y bueno, ya es una familia que está rota, que es lo que está fragmentada. Es lo que pasa en la tuya, igual. O sea, iniciamos con un plano con fotos rotas. Fotos rotas. O sea, pues hostia, no te la pierdas, Ernesto. La tengo que ver. Vas a flipar, en serio, vas a flipar. ¿Cómo una primera película puede llegar a Berlín? ¿Cuál es el proceso? ¿O forma parte del misterio de la vida y de los accidentes de la vida maravillosos, y uno acaba en Berlín en un pedazo de festival tan importante como este y presentando su peli y estando allí de invitado? No, a ver, la película creo que tiene el nivel para estar ahí, vale. Para empezar. Pero hay muchas con nivel. Hay muchas con nivel. Y muchas se quedan fuera. Y sí, pero hay que pelearlo, o sea... Y hay que buscar los caminos. Yo sé, o sea, y es más que sabido que si tú inscribes una película a festival, así nada más en su página web, es muy difícil que llegue. Tiene que ser una película tremendamente extraordinaria para ir pasando los filtros, ¿no? Entonces, hay ciertos caminos. Uno de ellos es presentar, por ejemplo, a tu delegado regional. A mí me recomendaron a Mara Fortes. Que es una chica que trabajó creo que en Ambulante, es académica, ha estado metida en el cine, pero no desde la realización, sino más bien desde el comisariado, desde hace mucho tiempo. Desde la gestión, ¿no? Exactamente. Le escribí... De cómo llevar las películas a los festivales, ¿no? Sí, nosotros teníamos la película seleccionada en otro festival, pero nos dejaban en una sección no competitiva. Y los mismos programadores nos decían, es que su película tiene muy buen nivel, pero no les podemos ofrecer un lugar en sección competitiva este año porque estamos llenos. Busquen otros festivales a ver si logran colocarla. Y yo pues empecé a buscar como loco. Encontré a Mara le encantó la película, la recomendó con Berlinale. Y también Anne Kodura, una amiga que había sido jurado en Generation y conocía gente en Berlinale, la recomendó. Entonces ahí ya le pusieron un poco más de atención, además de que traíamos la carta del otro festival diciendo, oigan, necesitamos saber si ustedes la quieren porque está en este otro festival. Luego tomamos la decisión de plano no ir a ese otro festival y apostar por lo que viniera. Y sabíamos que nos estábamos subiendo a un carrusel de rechazos, ¿no? Sundance nos dijo que no, con una carta muy bonita también de rechazo. Les gustaba la película, pero tampoco... y pues es normal, también cada festival tiene una línea editorial, una curaduría, un comisariado, como... Y
Y a Berlín le avisamos, le dijimos, miren, ya tómenlo con calma, no pasa nada, ya no vamos a ir al otro festival, si ustedes la quieren bien, y si no, pues seguiremos buscando, ya encontrará, siempre decíamos con Odey, ya encontrará su lugar la película, ya encontrará su lugar. Y la quisieron yo no lo creía, o sea, Ya. que la tomaran, estrenar en Berlín y pues era... Alonso, igual que la tuya, Alonso. Alonso, sí, pero ahí sí no tuvo nada que ver Alonso, pero sí, intentamos. También sentía que la película tenía un poco esa energía de este cine que también Alonso creo que es un referente muy importante para mí y que tiene un cine con esa energía y que es un cine lúdico y que en Berlín había sido acogida su obra y dije, mira, tal vez pueda tener lugar ahí, ¿no? Esta película. Y pues sí, al final no nos equivocamos y nos fue muy bien. Qué bien, ¿no? Y el premio y tal. Como yo ya te he preguntado todo lo que has desaprendido, ya me lo has contado, dime, bajo tu opinión puramente personal, individual, ¿cómo ves la cinematografía mexicana? ¿O el cine mexicano que te interesa? ¿Cómo lo ves? ¿El que me interesa? Sí. Solamente el que me interesa. Bueno, al final, yo por ejemplo, para mí el cine español es el que me interesa. Ya. Porque hay otro cine español que yo no veo, porque no me interesa. Que no digo que sea malo, por supuesto, ¿quién soy yo para hablar de eso? Pero no me interesa. A mí me interesa aquello que decía Buñuel, que también es medio mexicano, sí. Que decía aquello de... Cuando sales de ver una película, o después de ver una película, te tiene que haber afectado en algo. Hacerte pensar o algo. Si la película te ha hecho pensar en algo, la película ya está bien. Para mí está bien. Porque yo hay de encuadres, de música, claro, hay muchos aspectos en el cine que yo no entiendo para nada. Me gusta, no me gusta, es una opinión meramente accidental casi. Pero si me ha afectado, a mí me gusta la peli, ya está. No le busco nada más. Porque sí. Es que muchas pelis no te afectan en absoluto. Están bien contadas, te entretienen un rato y ya está. Pero sí. Si te afectan, hostia. Y entonces, a ti, ese cine mexicano que te afecta, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves bueno? ¿Lo ves con energía? ¿Lo ves de capa caída? Es que a mí me afecta el cine malo también. Vale. O sea, el cine me afecta... para no hacerlo, ¿no? Digo, joder, ¿por qué se está haciendo... ¿por qué están haciendo estas cosas? Pero bueno, hay más cine malo que bueno. Ya, sí, eso es siempre. Es normal. Hay muchas cosas muy malas. No voy a hablar de ellas mucho. Más bien, justo lo que me gusta. A mí me gusta mucho Nicolás Pereda. Sí. Es un cineasta... Que vino en noviembre a Barcelona. Es que hace un cine increíble, con muy poco, se gasta muy poco, trabaja siempre con sus amigos y ¿no? Y hace un cine súper interesante. Y qué inquietante es. Experimenta, se atreve, juega, se divierte, tiene humor. No, es maravilloso. O sea, es un cineasta que ha sido, creo que poco valorado en México y en el mundo sí le ha ido relativamente bien. Acaba de estrenar en Film Marseille, pero yo creo que tendría que ser muchísimo más valorado. Además tiene una obra bastante extensa. Alonso me gusta mucho, pero Alonso ya también está en unas ligas mayores. Me gusta mucho, bueno, un amigo con el que trabajo tiene apenas una película ahorita, Rodrigo Ruiz Patterson. O sea, solo tiene un largometraje, pero he trabajado con él en ese largometraje que se llama Blanco de Verano. Qué bonito el título. Sí, estuvo en Sundance hace unos años. Ganó mejor guión aquí abajo, ¿cómo se llama el festival de Málaga? En Málaga. Y me gusta mucho también Lila Avilés. Lila Avilés ha pasado por esta cámara cuando hizo La Camarista. Ya, me gusta Luego hizo mucho. otra, Totem, que esta no la he visto, pero La Camarista sí. Yo Ella tiene mucha energía, ¿eh? Claro, es actriz. Ella me gusta mucho. Tiene onda, ¿no? Sí, su acercamiento a los actores y lo que está intentando explorar en actuación y en lenguaje cinematográfico. O sea, me atrae. Y ¿quién más?
Luego hay chicos que vienen también con pelis. Esta de Todos los incendios que no he visto, que me parece que es una película que seguramente está interesante. Em, Buah. Bueno, Fernanda Valadez y Astrid Rondero, que tienen las películas de Sujo y, y Sin Señas Particulares. A mí Sin Señas Particulares me gusta muchísimo. Fotografiada por Claudia Becerril, también compañera del CCC. Se me está olvidando mucha gente. No, pero es pero natural. México tiene una cinematografía muy potente. Tiene una cinematografía Porque es un muy país muy extensa. potente. Sí. Tiene la ciudad con más gente, con más población del mundo, ¿no? México. Bueno, de las 20 más pobladas, ya no sé si estamos dentro de las 10 más pobladas Pero del mundo. tiene que ser una ciudad inmensa, gigantesca. Pues hay muchos mundos ahí en esa ciudad. Sí, o sea, es brutal. Sí. Pues yo siempre acabo que me recomiendes una peli, ya me has recomendado unas cuantas, entonces... ya está, entonces, ¿no? Ya está. Bueno, como estamos en el DA, ¿cómo han sido estos días en el DA? ¿Cómo fue ayer la sesión? ¿Qué sacas de la sesión de ayer? A ver, me gustó mucho ver, es la primera función que tengo con público que hable castellano, ¿no? Y entonces, por eso me interesaba, a mí no me gusta quedarme a la función, ver toda la película, porque luego me empiezo a poner muy nervioso para el Q&A, o veo cosas que digo, tendría que haber cortado antes. ¿Os están riendo aquí? Sí, ¿no? Pero justo tenía curiosidad de ver cómo respondía el público y responde muy bien. Responde al humor de la película, responde al drama, responde y le interesa y conecta con la película. Se quedó bastante gente para las preguntas y respuestas y nada, o sea, yo muy satisfecho de haber presentado aquí. Además, al lado de películas que no he podido ver ninguna, pero que he visto que han tenido un recorrido muy importante, ¿no? Y que en otras secciones están programados cineastas a los que admiro mucho y... Sí, es un festival de referencia aquí en Barcelona Y sí. no, en España, ¿eh? Sí. O sea, de verdad, o sea, el comisariado que tienen está muy bien, está muy cuidado lo que traen a este festival. Pues bueno, Ernesto, mexicano donostiarra, porque tú vives en... Pasaitarra. Pasaitarra se llama. Sí, es que yo vivo en Pasay San Pedro. Ah, vale. Siempre digo que Donosti porque luego la gente no lo ubica, pero es el puerto de Pasajes. De Donosti, ¿no? Está a 10 minutos. Pasajes. El puerto de Pasajes. Hay una película que se llama Pasajes, de Daniel Calparsoro. ¿Y tiene que ver con el puerto? Sí, yo creo que se rodó allí. Creo que es su segunda o tercera película. Ya. De los años 90. Sí. Pues nada, Ernesto, un placer hablar contigo. Muchas gracias por tu película, por este rato. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima y gracias.